Bendiciones, bendiciones, muy buenos días a toda la audiencia que se conecta con nosotros en este su podcast de Buenas Nuevas, en este su espacio Tiempos de Fe. Tenemos un tema muy interesante hoy, pero queremos que cada persona que se conecta con nosotros vaya al podcast y se suscriba al canal de YouTube, vaya y nos comente y nos diga qué tal la enseñanza, de dónde nos habla, nos deje sus peticiones de oración. Así que en esta mañana es un honor y un placer poder llegar a ustedes a través de estas vías. Creemos que el Dios Todopoderoso tiene una palabra y un principio fundamental para edificarlos en Cristo en esta hermosa mañana. Pastor Graciano. Muy buenos días, mis amados. Bendiciones a todos ustedes. Gracias por la sintonía. Y así como nuestro hermano Juan Miguel Matos le ha dicho, vaya y suscríbase al canal. Déjenos sus comentarios. Queremos saber de usted. Es un honor estar con usted, de verdad. Gracias, mi hermano, por la oportunidad de siempre estar a tu lado, de hablar la verdad, la palabra y del privilegio que nos ha dado el Señor. Y más con este tema tan interesante que nos compete para poder edificar el cuerpo de Cristo en esta hermosa mañana, como lo es el fruto del Espíritu. Tremendo tema. El apóstol Pablo nos señala allí, ¿verdad? Y a modo de introducción, podemos decir que Gálatas capítulo 5, versículo 16, nos emana algunos principios importantes para poder tener una vida espiritual y poder corresponder al llamado divino que el Padre nos ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Por eso el capítulo 5, versículo 16 del libro de Gálatas, si lo tenemos en pantalla, sería importante para que cada visor pueda ir anotando lo que vamos diciendo. Dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Wow. Porque los deseos de la carne y el fruto del Espíritu se interponen entre sí. Quiere decir que hay, Pastor Graciano, una disputa constante. A eso le llamaríamos el espíritu versus la carne. Digo, pues, andad en el espíritu. Esto no es una sugerencia, Esto es un mandato. Digo, pues, andad en el espíritu. Y no satisfagáis, no deleiten los deseos. Es importante donde allí usted tiene que subrayar deseos, porque la palabra deseo allí es concupiscencia. Sí. De la carne, la concupiscencia de la carne. Y la carne es la naturaleza caída que desobedeció el principio del Eterno. Sí. El principio de Dios fue desobedecido por la carne. Por favor, continúa. No satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen. Hay una oposición para que no hagas lo que quieras. Eso es importantísimo allí. Increíble. ¿Por qué? Porque si permitimos que la carne asuma control en nuestra conducta y nuestro comportamiento, entonces haremos todo lo referente a la naturaleza caída. Así mismo es. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, lo que es de la carne, carne es, en Juan capítulo 3, verso 5. Lo que es de la carne, carne es, mas lo que es del espíritu, espíritu es. Porque el que es nacido del espíritu no sabe a dónde va ni de dónde viene, porque es guiado por el espíritu. Es importante saber que la voluntad de Dios no es cumplida a través de nuestra naturaleza caída, sino a través del hombre regenerado según el Espíritu. Y esa vida es la que nos permite nosotros entonces manifestar lo que es de Dios. Es imposible que alguien manifieste a Dios porque diga que es cristiano. Alguien manifiesta a Dios porque vive o anda en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es crucificar nuestra naturaleza pecaminosa. Vivir en el Espíritu es estar juntamente crucificado con Cristo para ser resucitado juntamente con Él. Entonces, la manera como yo opero en la tierra es la manera como yo estoy conectado al Espíritu.
Si yo no estoy conectado con el Espíritu o no ando en el Espíritu, realmente todo lo que voy a manifestar es una religión vacía. ¿Por qué? Porque estoy hablando conforme a mi concupiscencia y no conforme a lo que se oye en el cielo. Por eso Jesús dijo, todo lo que yo hablo es lo que he escuchado hablar de mi Padre. Y escuchar hablar a Dios es nosotros vivir una vida espiritual. Es andar en una vida espiritual. No es una vida aérea, ¿eh? Yo no estoy hablando de una vida aérea, porque mucha gente tiene una vida aérea. Y vamos a ver en unos minutitos por qué estamos hablando de este tema, porque hay principios que revelan el fruto. Hay principios que revelan el fruto del Espíritu, no el fruto del Espíritu. Porque si somos semejantes a un árbol, todo árbol antes de crecer, la semilla tiene que caer en tierra y morirse. Entonces debemos de morir, como dijo el apóstol Pablo, a nuestros deseos pecaminosos. Esos deseos o esa concupiscencia o naturaleza caída que nos corrompe y se opone a que el cumplimiento de Dios se manifieste en nuestra vida, o no nos permita, obstaculice que andemos según el hombre regenerado en Cristo. Entonces, vivir o andar de forma espiritual es ceder cada día. Mi naturaleza es como dijo Juan, es necesario que yo mengüe. Es necesario que yo muera para que él crezca. Nunca un árbol podrá desarrollar su potencial hasta que no cae en tierra y se muere. Es la decisión tomada. Debemos de tomar una decisión que nos permita a nosotros asumir con responsabilidad el llamamiento de Dios. Si usted me preguntaría, pastor, ¿es fácil morirse? No, no es tan fácil, es un proceso. Y es un proceso de 3 días. Porque hay una descomposición. Hay cosas en nuestra vida que tienen que descomponerse. Hay cosas en tu vida que tienen que entrar en una etapa de descomposición para que no puedan ejercer dominio ni control en tu vida. Y es necesario saber que si los deseos de la carne son enemistad contra el espíritu, no nos está hablando a nosotros que tenemos una lucha con el diablo, está hablando que tenemos una lucha con nosotros mismos. Con nosotros mismos, con nuestros deseos, con nuestra concupiscencia, nuestros pensamientos. Por eso dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Cuándo? Cuando no estamos conectados en una vida espiritual. Tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Entonces necesitamos hoy saber y entender que de la única manera que podemos accesar al mundo espiritual, al cielo, a los recursos divinos, es cuando yo estoy conectado en una vida espiritual y ando conforme al Espíritu. Pastor, gracias. Bueno, creo que ese es el punto central de todo lo que está tratando de comunicar Pablo ahí a la comunidad de Gálatas. Y cuando él dice, si puedes poner en la pantalla nuevamente el verso 16, mi amado, Gálatas 5:16, para que ellos puedan ver el énfasis que él hace. Magistralmente ha expuesto esta contrariedad, ¿no?, que hay entre el espíritu y la carne, que hay entre caminar en el espíritu y caminar en la carne, basado en la decisión personal de cada uno que hacemos. Ahora, el énfasis aquí, parece que hay un problemita, parece que no lo he encontrado. Amado, Gálatas 5:16. Mira que dice, el énfasis aquí, mira que yo creo que tú has dado en el clavo, es cuando dice, digo pues, Pablo está enseñando ahí como un maestro, como el padre espiritual de esa comunidad, ya que Gálatas era una de las congregaciones que él había engendrado. Pero el punto luego que dice, luego digo, o sea, le estoy hablando como un padre, un consejo a ustedes. Anden. Cuando tú buscas la palabra anden y ves el significado de esta palabra, denota conducirse según una forma determinada de vida. Así es. Es un comportamiento constante que el creyente, el Hijo de Dios, debe vivir. Tiene que ver con lo que haces, tiene que ver con lo que dices, tiene que ver con lo que piensas, tiene que ver con un estilo de vida,
una manera como tú debes conducirte en la vida. Y lo contrario es que ya tú tienes una forma con la cual Dios te ha dicho que debes vivir. Él lo reitera más adelante, en los versos más adelante, y nos da las pautas de lo que es lo contrario a vivir en el espíritu, que es vivir bajo los deseos de la carne. Por eso dice, no satisfagas los deseos de la carne. La palabra satisfacer significa que cuando tú le das vida a algo. Por ejemplo, para nosotros poder vivir, existir, necesitamos dos cosas. ¿Qué necesitamos? Aliento, que es la respiración, el respirar, y la alimentación. Entonces aquí está usando una palabra relacionada a alimentar algo. Él dice, no alimentes, o sea, no satisfagas, no alimentes la carne, no le des comida a la carne, en otras palabras. No permitas que la carne se llene, no permitas que la carne se engorde, que es el deseo, tu deseo, es algo mental. No tiene nada que ver con el espíritu aquí, no tiene nada que ver con esto, es con algo de la mente humana, del pensamiento humano y de una parte interna del ser humano que es la emoción. Tú como psicólogo conoces esto bien. El hombre fue creado con un sistema nervioso, un sistema sentimental dentro de él que puede ser motivado por el exterior, por los sentidos, por lo que ve, por lo que escucha. Es una percepción cognitiva. Exactamente. Entonces el deseo se satisface, o sea, se engorda. Entonces ahí tú eres influenciado, influenciado por esos sentidos que golpean, por así decirlo, tus emociones y tus deseos, y entonces tú eliges dar una decisión de vivir de una manera. Eso es básicamente lo que Pablo está diciendo aquí. Quiere decir entonces que nosotros estamos llamados a cambiar sin excusa. Pablo también nos insta a entender porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Fíjate, o sea, hay una anteposición de un cambio. Claro, hay una transición a cambiar. Entonces, si yo pongo una excusa para cambiar, es porque la nueva naturaleza en mí no está ejerciendo pleno dominio. Ahora, el pleno dominio en nuestra vida es ejercido según la naturaleza de Cristo. La naturaleza de Cristo es lo que va a tomar en nosotros las decisiones pertinentes que nos conectan hacia las decisiones del Padre. Entonces hay una voluntad del Padre que debe de ser cumplida, pero ¿quién ejerce o quién asume el compromiso de la voluntad de Dios si vive según la naturaleza caída? Porque la naturaleza caída es desobediencia. Desobedece literalmente a los principios establecidos por el Padre. Correcto. Entonces, Pablo nos habla que andar en una vida espiritual implica practicar sin equivocarnos. Esta es la palabra clave ahí también. Y está más adelante. Es una práctica que debemos de tener constante. Entonces, debemos encontrarnos con el Espíritu o con Dios para poder ser dirigidos por el Espíritu. Nota lo que dice Pablo. Oye, el deseo de la carne es un problema para nosotros. Claro. Es una batalla que tenemos interna de elegir lo que Dios dice, lo que el Espíritu dice y lo que el deseo te dicta, basado en la realidad que vives cognitiva, emocional, de los sentidos que tú ves. Porque es el Yetzer Hará. Ese es el Yetzer Hará, pero eso es un término hebreo, es la concupiscencia, el deseo. El mal camino. Ahora, Pablo nos habla que las consecuencias de haberse rendido no a la palabra, no al espíritu, sino a los deseos de la carne. Él comienza a hacer una lista ahí: adulterio, fornicación, disensión, herejías. Y luego él dice lo que tú acabas de decir. Dice en el verso 21, como ya se les ha dicho antes, los que practican, nota la palabra, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estamos hablando en la misma evidencia que hablamos al principio, que Pablo comenzó el discurso en el verso 16. Sí. Practicar también es una palabra de acción. Entonces, el punto aquí es la acción que usted hace. Muéstrame tus acciones y sabré quién eres. Así es. Tú no eres lo que dices que eres, sino lo que eres haces. parte. Ahora bien, lo que eres tiene que estar conectado a lo que haces, pero también a lo que dices. O sea, lo que dices no solamente eres lo que eres, porque mucha gente dice, no, Dios me conoce, Dios sabe quién soy. No, está bien. Tú dices una cosa, ahora muéstramelo con tus acciones. Entonces tú hablas y lo que haces.
debe estar conectado. Y eso generalizará, eso mostrará que lo que estás diciendo por a través de tus acciones es la verdad, eres lo que eres. Quiere decir entonces que la reprensión que hizo Jesús a los escribas, fariseos y los feos, cuando le dijo, Sí. hagan todo lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Totalmente. Entonces, ahí puede existir una dicotomía en que una persona diga algo y difiera con su comportamiento, con sus acciones. Totalmente. Entonces, el mismo Marcos, en el capítulo 12, versículo 30, dice, amarás al Señor tu Dios. Me llama mucho la atención saber esto. Sí, qué lindo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón y con toda tu Y fuerza. ese es uno de los el fruto del Espíritu. Pero hay 4 aspectos que a mí me llaman la atención. Hay 3 principios aquí que a mí me llaman la atención. Vamos a ver. Número 1, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. Nos está hablando primero del corazón, que el corazón no es un órgano presentado aquí, sino una conciencia renovada. Nos habla de las emociones, que es el alma, donde se alojan las emociones. Y nos habla de la mente y de la fuerza, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo que tenemos una renovación mental, como dijo el apóstol Pablo en el capítulo 12, verso 2 de Romanos, renovaos pues en el espíritu de vuestro entendimiento. Sí. Entonces, llevamos esto a la misma práctica. Nadie puede comprobar algo si no lo practica. Uf. Practicar es llevar a la acción algo. Tú no podrás ser mejor pelotero si no practicas. Correcto. Te gusta la pelota, pero si no la practicas no podrás ser bueno. Simplemente se quedó en el gusto. Entonces, lo que acabas de decir es tan interesante que todo en nuestra vida, para poderlo ejecutar, para que se pueda manifestar, hay que practicarlo. Totalmente. Entonces, yo creo de forma bíblica que lo que Dios nos está llamando a tener es una práctica continua de la vida espiritual. ¿Cómo yo puedo practicar una vida espiritual? A través de la oración, de la lectura de la palabra, el ayuno, el buen comportamiento, las relaciones interpersonales, el tratar bien a los demás. O sea, todo esto tiene que ver con tener una vida ligada al Espíritu. O sea, la dirección del Padre en nuestra vida está comprendida por yo conocer la palabra. Conocer la palabra me lleva a interactuar con el Padre. Interactuar con el Padre me lleva a mí a hacer lo que le agrada. Entonces, para tener o andar en una vida espiritual no se demuestra cuando tú hablas en lenguas. Eso es un don. Vida espiritual y don son 2 cosas diferentes. Una vida espiritual es la que refleja al Padre. En todas las áreas de tu vida. Absolutamente, porque Él nos habla de forma integral. Si es con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón, Todo lo que tú eres. Me está hablando de una forma integral. Todo lo que tú representas debe de demostrar que tú tienes una nueva vida. Por ejemplo, cuando un drogadicto dejó las drogas, es notado. ¿Dónde? Porque la droga trae un demacre físico, wow, orgánico. En todos los órganos de una persona comienzan a ser deteriorados. La vida de esa persona comienza, incluso sus capacidades cognitivas comienzan a deteriorarse sí, porque trabajan las neuronas. Ahora, cuando esa persona determina cambiar o ser transformado, inmediatamente se ve un cambio. Asimismo es alguien que anda por el Espíritu. No tiene que decir que es espiritual. El Espíritu refleja que es espiritual. ¿O acaso la Biblia nos dice que conocemos los que son del Espíritu? No es. Porque andan en el Espíritu, porque se conducen de esa forma. Ahora bien, es importante que ver, yo quiero poner en la pantalla, yo traje esto porque es importante que veamos esto. Si estamos hablando del fruto del Espíritu, necesitamos definir qué es fruto. Claro. Cuando vamos a la palabra fruto en el original hebreo, esa es la palabra que tenemos en pantalla, es la palabra pri, se dice en hebreo, pri. Cada letra en el hebreo tiene un simbolismo, tiene también una grafía, pero tiene un significado.
cuando tú vas y ves el significado de la palabra fruto, como lo tenemos en pantalla, la primera letra es la P, que es una boca. Pon atención, es interesante. La Resh es la cabeza de, y la Yud es una mano. Así que voy a poner la otra gráfica para que la gente vea. Mira, aquí hay otra gráfica que nos define claramente lo que estamos diciendo. El idioma hebreo es un idioma de diseño, especial, diferente a todos los idiomas. Solamente hay 3 idiomas en la realidad que vivimos en la creación que son de diseño. Está el lenguaje químico y el ADN y el hebreo. Son idiomas de diseño, que las letras y las consonantes te dan una información precisa de lo que Dios está diciendo prácticamente. Cuando tú pones estas 3 palabras, y todas las palabras en hebreo cuando tienen 3 letras son una raíz, se llaman raíces principales. Raíces principales. Que tiene 3 consonantes. Y está diseñado como un hombre. Las letras de fuera es el cuerpo humano. Así es. Es como el cuerpo humano, pero la del medio es el alma. Es la esencia de la palabra. Así fue diseñado el hebreo. Cuando tú vas a las letras hebreas, que son la representación del cuerpo, tú tienes primero una boca. ¿Qué es entonces fruto? Lo primero que la palabra fruto significa, que es que lo que tú dices, lo que te comprometes, lo que juras, lo que hablas, y lo que es importante. Fruto es lo que hablas, lo que dices, lo que te compromete. La segunda letra también te da más evidencia y te enseña que es una mano, la yud, las 2 partes de afuera, las 2 letras que están afuera, son como el cuerpo humano, lo evidente. Tú ves que el fruto tiene que ver con algo que es evidente, que es tus palabras, y segundo, tu mano, que es un símbolo, un entendimiento de las acciones que uno hace. Fruto es lo que dices, lo que te comprometes, lo que juras, lo que haces, lo que ejecutas, lo que practicas. Por eso Pablo, entendiendo estas cosas, nos aconseja, no anden los que practican tales cosas, sataniza las prácticas malas, que son las decisiones del alma que tomamos. Pero lo que fundamenta esta palabra es la que está en medio. Note aquí en la figura que en medio está la esencia de lo que está dentro de este cuerpo, de esta palabra fruto, es la palabra resh. ¿Qué es resh? Resh significa tu autoridad, tu cabeza. Por eso es un símbolo, como usted puede ver abajo, la imagen de abajo, son los símbolos pictográficos de esta palabra en el hebreo antiguo, ya que el hebreo ha evolucionado en 4 formas. Lo más antiguo que se conoce eran pictogramas, como los jeroglíficos. Entonces la misma letra te dice qué significa, fácilmente tú lo puedes identificar. Lo que motiva tus acciones, en otras palabras, lo que le da certeza a tu palabra es la cabeza. Mi pregunta es, ¿quién es nuestra cabeza? Cristo. Cristo. Entonces el fruto tiene que ver con quién es tu cabeza, que motiva lo que haces y lo que dices. Esa es la palabra fruto. Y es importante. Impresionante. Es importante lo que estás diciendo, porque Jesús mismo dijo que sus discípulos serían conocidos por su fruto. Por sus frutos los conoceré. Entonces, esas prácticas continuas, la práctica que debemos de tener, asumir, ese comportamiento que debemos de tener según la naturaleza de Cristo, porque aquí en este escrito hay algo interesante. No podemos definir un fruto hasta que no se vea. Un fruto no es definido hasta que no se vea. Eso es lo que estamos viendo. El cuerpo de la palabra fruto, la etimología más antigua, es lo que dice, tu boca. Una persona que vive maldiciendo, una persona que vive chismeando, una persona que vive murmurando a su pastor, a sus hermanos, una persona que se compromete a algo y no lo cumple. Tu boca habla lo que está en tu corazón. Es correcta, en tu adentro, en tu autoridad. ¿Qué manda adentro? El corazón. La palabra corazón literalmente en hebreo significa lo que manda adentro. Lo que manda adentro. Entonces, si lo que manda adentro, que es Cristo, debe ser Cristo, tu cabeza, resh, va a hablar bien. Tú tendrás un fruto que no es correcto. Por eso cada persona... Vas a hablar bien,
vas a jurar, cuando juras vas a cumplir lo que prometiste. Cuando tú te casaste con tu esposa, ¿qué fue lo que te dijeron a ti? Tú juraste delante de un juez. Sí, así es. ¿Qué tú estás haciendo cada día que tú te levantas? Cuida de tu esposa, cuida de su cuidado físico, mental, su vestido, le suples todo lo que necesitas, compartes con ella, tienen un proyecto juntos. Tú estás cumpliendo la palabra que tú dijiste. Entonces tu fruto es evidente, porque se está viendo que tú estás cuidando lo que juraste. Es lo mismo cuando tú murmuras, cuando tú criticas al pastor, este pastor, yo sé más que él, es lo que está predicando. Eso tú estás, aunque estés en la iglesia, tú no estás dando el fruto correcto, porque el fruto tiene que ser como una práctica constante en todas las áreas que son motivadas por lo que dices, y eso genera también una acción. Todo lo que tú haces, desde que te levantas a que te acuestas. Ah, no, que yo creo en Dios, que yo confío en Dios. El ¿Y diablo qué cree y tú haces tiembla. cuando viene una El prueba? diablo cree y tiembla, dice la Biblia. Exactamente. ¿Qué tú haces cuando viene una prueba? Te quejas. Deja de ir a la iglesia. Deja de con lo que tú estás diciendo ahorita, lo que tú dijiste ahorita. Deja de orar. Deja de ayunar. Deja de dar. La tendencia es que cuando viene una prueba nosotros, Se quejan. nuestras acciones cambian. Nuestra habla cambia. Entonces estamos negando la cabeza. Estamos negando a Cristo, que es el que debe controlar a través de sus consejos, de su palabra. Cuando yo soy controlado por el Espíritu, entonces puedo decir de esta misma manera, yo puedo llamar las cosas que no son como si fueran. Entonces hay gente que no ve lo que el cielo le otorgó, porque lo que acabas de decir es interesante, porque más del 80% de muchos evangélicos entran en esa disyuntiva. Cuando viene la prueba, cuando viene el momento, el ocaso difícil, ellos en vez de llamar lo que no es como si fuera, se quejan. Entonces sacan de su adentro. Y sabemos que el fruto lleva una semilla y cada semilla en sí mismo tiene un potencial. Ahora, hasta que no se descubre el potencial de la semilla, jamás podrá manifestarse el fruto. Entonces, tenemos gente que confesaron a Dios, pero no lo manifiestan. Ahí está el detalle. Esa es la palabra fruto. Mostrarlo a él. ¿Quién es tu autoridad? ¿Quién te manda? ¿Quién te controla? Lo que Pablo está diciendo en Gálatas. A Pablo conocemos, pero ¿ustedes quiénes son? Exactamente. Era evidente por sus manifestaciones. Ya puedes quitar la pantalla. Mi amado, gracias. Mira, se me fue lo que iba a decir. Se me fue. Ya la edad de nosotros. Se me fue lo que iba a decir. Pablo. Antes de tú decir esa palabra interesante, iba a decir algo, pero se me fue el hilo. Era de la... Wow. Bueno, ya ahorita me recuerdo. Realmente lo que Dios nos está hablando es que cuando somos llenos del Espíritu, nuestra vida exhibe su carácter. Eso es lo que iba a hablar. Gracias. Nuestra vida exhibe su carácter. Y esa es la palabra ruach ahí. Ajá. La palabra ruach, que es feumá, que es espíritu, literalmente es carácter. Literal. Y no se puede equivocar porque esta palabra allí no es pasiva, ¿eh? Es una palabra activa que acciona, que manifiesta, que constantemente está en movimiento. Por eso usa los verbos andar, por eso lo usa los verbos no practiquen. En el caso de las acciones incorrectas, de cuando uno se rinde al deseo, ¿no? Y él enlista todas estas categorías, que cuando tú estudias estos pecados, son pecados, están involucrados en todo lo que tú dijiste ahorita, en todo el ser humano. Hay pecados de la carne, del cuerpo, hay pecados de la mente y pecados del espíritu. 3 categorías, divididos. Pablo fue magistral en lo que habló. Pablo enseña algo tremendo ahí de todo el ser humano, cómo el ser humano en toda su manifestación, porque somos un cuerpo, un alma y un espíritu, nosotros entonces fluimos y accionamos. Pensamos y hablamos y denotamos el fruto. Eso está poderoso porque nosotros podemos usar nuestro propio poder de voluntad para poder tomar decisiones. Entonces, las decisiones basadas en mi deseo, aquí está el punto, ¿eh? Andad en el espíritu. Entonces, si andamos en el espíritu, es yo tomar la decisión, es una decisión, ¿eh? Totalmente. Andar en el espíritu, andar en la naturaleza carnal, es una decisión. Una decisión que va a ejecutar o va a tomar autoridad, como decías de forma magistral hace un momento, mi voluntad, mi deseo. O sea, el deseo de yo hacer las cosas estará controlado por la carne o por el espíritu. Entonces, eso es lo que le da
a mi adentro o lo que afecta en mi adentro mi capacidad. ¿Cuál es el ejemplo máximo de esto? Desde el principio de la escritura Dios nos lo muestra. Esta es mi cámara. Desde el principio de la escritura, cuando usted lee el libro de Génesis, usted puede ver claramente cómo Eva, al haber recibido una enseñanza de su esposo, porque se nota ahí que el esposo le había dicho lo que Dios había dicho que no hiciera. Note bien, el espíritu aquí era la palabra de Dios, el mandamiento. No comerás de todo árbol. De todo árbol puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y mal no comerás. Así es. ¿Cuál fue la acción que ella hizo? ¿Qué motivó la acción que ella hizo? Sus deseos. Claro. Ella dice la escritura que vio agradable el árbol. Pero acuérdese que ya Dios había sancionado de que ella no debía comer de ese árbol. Era una orden del Señor directa. Era una palabra que venía del cielo. Eso es andar en el espíritu. ¿Qué hizo ella? Andó en la carne. Ella fue motivada, fue movida por sus emociones y ella accedió a comer algo que estaba prohibido. O sea, ella no utilizó lo que tú estás diciendo, que es su voluntad, que es la decisión personal de negarse a sí mismo y elegir, porque amar a Dios es elegirlo. Amar no es un sentimiento. Wow, dijiste algo impresionante. Negarse a sí mismo, eso es un punto de referencia. Ese es el punto claro. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque lo que afecta la capacidad del espíritu para producir fruto dentro de nosotros es la toma de decisiones en nuestra voluntad. Basada en el consejo de Dios. Wow. ¿Qué le pasó a Eva? Que no tomó el consejo de Dios. No lo tomó. Importante. No andó, no eligió, no usó su voluntad, no usó su libertad. Wow. Para elegir correctamente. Correctamente. Entonces, si el primer fruto, Pastor Graciano, es el amor. Es el amor. Entonces definimos, porque lo vemos desde un término, ¿verdad? Agapeo, que cuando lo... te voy a ayudar ahí. Agapí es la palabra. O agapí. Yo decía agape antes y un griego me ayudó. Que es una entrega incondicional. Totalmente. Entonces, muchos han dicho que solo existe este fruto, pero me llama mucho la atención. Es un paquete, es un fruto, pero tiene varias dimensiones. Varias ramas. Por así decirlo. Que operan. O varias partes. Para sostener diversas manifestaciones. Exactamente, acciones. Entonces, si vemos lo que dice 1 de Juan capítulo 4, bellísimo, versículo 8. Qué belleza. El que no ama a Dios, no dice eso. Dice, el que no ama, no conoce a Dios. En forma negativa. Wow, impresionante, porque dice, porque Dios es amor. Y si estamos hablando del amor, cuando le preguntaron a Jesús cuál era el mayor mandamiento, él respondió algo interesante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es similar, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Decía en una disertación que tuve, si tú dices amar a Dios, ¿por qué odias a tu hermano? Porque lo primero es amar a Dios integralmente. ¿Por qué lo criticas? Entonces, si decimos amar a Dios, como proponemos muchas veces, ¿por qué criticas? ¿Por qué? Porque hay celo ministerial. ¿Por qué laceras? ¿Por qué te sientes mal cuando eligen a una persona para dirigir un ministerio? ¿Por qué te levantas en su contra? ¿Por qué hablas mal del pastor, de la esposa del pastor, de los hijos del pastor? ¿Por qué muchas veces en vez de ayudarlo le pones el pie encima? ¿Por qué no colaboras? ¿Por qué utilizas tu autoridad para suyugar? Totalmente. Entonces, si estamos hablando de amor, que es la preeminencia en el reino. Oye, qué tremendo. El que no ama, dice, el que no ama. No ha conocido a Dios. O sea, que es imperativo ese mandamiento. Es una evidencia de tu verdadera realidad, de un nuevo convertido. Es correcto. Entonces, si estamos hablando de que no conozco a Dios, entonces sería irrespetuoso hablar de Dios cuando yo no lo conozco. ¿Tú sabes qué significa la palabra amor en el original hebreo? El original hebreo, el antiguo hebreo. La palabra hebrea para amor es ahav. Ahav.
Cuando tú vas a los pictogramas que tiene, literalmente significa, escúcheme muy bien, lo que recibiste como un regalo y un privilegio, cuídalo y protégelo. Es impresionante. Óyeme bien, ¿qué recibimos nosotros como un regalo? La salvación. ¿Qué recibiste tú? Tu esposa, por ejemplo, es un regalo. Por eso dice, ama a tu esposa, dice la Escritura, lo dice bien en el libro de Gálatas, capítulo 5. Es una preeminencia. Pablo estuvo de acuerdo realmente cuando dijo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y el amor. Estos tres son uno, pero el amor, ¿qué? es mayor. Es mayor, exactamente. Es mayor porque el amor es una es el mayor nivel de vida. Es una entrega incondicional. Literalmente amor significa preferir a alguien. Claro. Preferir a alguien por encima de ti mismo. Cuando tú amas a otro, tú eliges al otro y prefieres al otro por encima de ti. Entonces, ¿está prefiriendo usted a Jesús? Wow, es increíble. Por encima. El amor es una elección. De sus deseos. Porque de tal manera. Amó Dios. Escucha bien. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo él? Que dio. Pero hay algo importante. Hizo una acción. Hay algo importante allí. Que también el amor es sacrificial. Hay algo que hay que sacrificar para elegir a alguien. Porque estás entregándote a lo que tú quieres. Te estás anteponiendo a otro por encima de ti mismo. Es correcto. Entonces, eso nos permite asumir la autoridad que tú hablabas. ¿Qué traducimos? ¿Cómo traducimos esto? Que cuando usted quiere, por ejemplo, quedarse en su casa durmiendo cuando hay servicio, tú estás prefiriendo el deseo de tu deseo es estar en la cama. Pero tú usas tu voz y dices, no, espérate, hay un mandato. No he dejado de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces me levanto y voy. Es lo mismo que cuando tú vas al trabajo. Tú no te levantas suave para ir a tu trabajo todos los días en la mañana. En la mañana todo el mundo se levanta. Aunque no quieras. Y mucha gente, exactamente. Aunque no quieras, tienes que ir. Exacto. Porque tú sabes que hay una consecuencia. Hay personas, wow, me llama mucho la atención lo que tú estás diciendo. Porque la consecuencia de recibir una bendición o una impartición de Dios en tu vida es preferirlo a Él. Total. Cuando tú prefieres ir al servicio y no quedarte dormido. Cuando a ti te hacen una propuesta indecente, por ejemplo, tú eres casado y hay una jovencita que tú le gustas y se te ofrece, ¿qué tú eliges? ¿Conservar el pacto? ¿Honrar a Dios? Eso le pasó a José. Yo estoy hablando de cosas que están en la Escritura. ¿Qué fue lo que José hizo? Que él prefirió a Dios y honrar la confianza que Potifar le dio a él y no se acostó con su esposa. Eso es amar a Dios. Salmo 18:1 fue manifestado por una acción. Yo te amo, Señor, fortaleza mía. ¡Ay! Entonces, cuando decimos amar a Dios, lo preferimos a Él. Totalmente. Y preferir a Dios crea en nosotros una fortaleza. Eso es lo que nos fortalece en medio de nuestras debilidades. Por eso amar es cuando una persona invierte todo su esfuerzo, ¿verdad? Sí. Por acercarse a Dios tanto como sea posible. Totalmente. En todas me voy a esforzar, me voy a esforzar para hacer posible, para materializar. ¿Qué es amar a Dios? Cuando tú traes tus diezmos y tus ofrendas. Eso cuando tú traes tus primicias, porque son tres cosas en el dar, tu diezmo y tu ofrenda. Vamos a ponerlo aquí, porque esto es un tema importante también. Cuando tú recibes tu dinero en tu mano, porque Dios siempre legisla lo que te llegó a la mano. Cuando ya de tu trabajo, que Dios te dio tu capacidad para trabajar, te dio la habilidad, te dio tu trabajo, te dio todo, y entonces tú recibes dinero, ¿qué tú haces? Tú llevas tus diezmos, tus ofrendas, tu primicia, o tú dices, no me da. Tengo que comprarle una computadora. Sí, necesito la computadora, pero no me da porque el dinero que tengo no es suficiente. ¿Qué tú haces? ¿Llevas las primicias, los diezmos, la ofrenda? ¿O gastas ese dinero que no debe ser gastado en otra cosa que no es a lo que Dios ya estableció? Que son los diezmos, la primicia y las ofrendas. Lo que tú estás diciendo, porque el temor a Dios precede al amor. Totalmente. ¿Por qué? Porque Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El Salmo 89 dice también que el temor es limpio. Limpio. Ahora, cuando una persona se acostumbra a temer a Dios,
entonces podrá acceder a los niveles y también está espirituales conectado a más lo que altos. Pablo está diciendo en Gálatas, porque también en el Salmo 110 dice que el temor es aborrecer la arrogancia, la altivez. Eso es impresionante, porque también revelado allí a lo que tú dices, el temor de Dios nos lleva a servirle a Él sin buscar ser recompensado. Entonces muchas veces buscamos a Dios por una recompensa. Totalmente. Pero nuestra entrega es incondicional. O sea, el amor que yo siento por mi padre es una elección. Ha sido elegido voluntariamente, no porque yo sea recompensado, aunque el Padre siempre nos recompensa. Siempre te va a recompensar, porque siempre. tus acciones correctas siempre traerán una remuneración del cielo. Ahora, la inclinación hacia el mal siempre estará en el hombre para procurar tomar decisiones contrarias a lo que el Espíritu Santo ha dicho. Totalmente. Para tratar de destruirlo. Esa es la batalla que Pablo está diciendo, que es una batalla interna. Ahora, si nosotros decidimos, como decías anteriormente, decidimos asumir este compromiso, elegir a Dios, entonces nadie, absolutamente nadie, nos va a separar. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo dice? De su amor. Nadie podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el amor que nos permite tener fundamento y nos permite soportar la prueba. O sea, Pablo está diciendo lo mismo que estamos diciendo. Nada nos separará de elegir a Dios en cualquier circunstancia. Es lo que está diciendo ahí. Por encima de la adversidad. Nada nos separará, o sea, nada. ¿Qué dice? Él comienza a hacer una lista. Ni ángeles, ni principados. Espirituales. Sí, todo eso, luchas espirituales, confrontaciones espirituales que son reales. Sí. Enumérala. Sí. Ni ángeles, ni principados, ni potestades. ¿Qué más? Ni tribulación, angustia. Viene ahí entonces el alma. Tribulación, angustia. Totalmente. Cuando lo miramos desde el término psicológico, lo que tú estás planteando, nos damos cuenta que hay los tres niveles que estamos hablando. Que es la integralidad del ser humano. Exacto. El nivel espiritual, hay argumentos de las tinieblas golpeando los aires. Y poderes fuertes que combaten contra ti. Dice gobernantes. Correcto. Ahora, ¿qué es lo que vienen? A asumir tu vida, tus pensamientos, para que tu comportamiento hierre el blanco. Pablo dice, pónganse la armadura entonces. Pónganse la armadura. Y se anden en el espíritu. La coraza de justicia. Y no satisfagan los deseos de la carne. Porque, eso en Gálatas ahí ya. Sí. Ahora, ¿qué es lo que dice el capítulo 6, verso 10 del libro de Efesios? Dice, vístanse de todas las armaduras de Dios para que puedan resistir el día malo. El día malo, ese es el punto ahí. El contexto es las pruebas y las tribulaciones. Claro. Ahora, número uno, lo que acabas de mencionar de manera, y quiero que las personas que nos escuchan tomen esto como una herramienta firme para poder vencer. Porque estamos aquí en esta naturaleza. Usted no tiene una lucha contra el diablo. Usted tiene una lucha contra usted mismo. Si tú te pones a ver cada cosa que él dice en la armadura, que son 7 cosas, todas tienen que ver con cosas prácticas que hacemos. Pero antes de no tiene que ver con algo místico esto. Porque hay gente dice, comienza a decir, me pongo la armadura. No. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque lo que tú dices y lo que haces tienen que estar unidos. Si tú nada más dices, yo me pongo y no haces nada, entonces tú no estás poniéndote ninguna armadura. Porque si no caminas en la verdad, por ejemplo, ¿cómo que yo camino en la verdad? Obedeciéndola. ¿Cómo yo camino en justicia, la coraza de justicia, cuando yo vivo prácticamente en justicia? Porque un justo practica justicia. Y no tiene fuerza, realmente no tiene fuerza, no tiene validez cuando una persona no La fe también tiene que ver con una acción, como hemos definido en programas anteriores. Le invitamos a que vean nuestros programas anteriores, que hemos hablado de eso. Y que nos escriban a nuestro número de WhatsApp. Vaya a los números de WhatsApp y escríbanos allí. Están ahí en pantalla, 829-889-4712. Escríbanos, déjenos su petición en este programa de todos los miércoles en Tiempos de Fe, en el podcast de Buenas Nuevas, ¿verdad? Sí. Entonces, llámenos a nuestras oficinas al 809-567-7675, extensión 231. Allí hay personas que le estarán atendiendo amablemente, le estarán dando una palabra de aliento, de fe y de levantamiento. Así yo creo, Pastor Graciano, para ir cerrando algunas ventanas, y es que lo que mencionaste anteriormente sobre esas 3 esferas, número 1, lo espiritual. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes y principados de maldad que operan en las regiones celestes. Número 2, dice
claramente que las aflicciones, los momentos difíciles, esas pruebas son las que se alojan en el alma. Dame el detalle de lo que estábamos haciendo. No, estábamos hablando de eso, de que cuando Pablo dice que nada nos separará del amor y menciona Ni todas las ángeles, categorías, ni entonces que principados, no te puedes separar del ni amor. potestades. O sea, de preferirlo a él por encima de todas esas cosas. Ahí quiero llegar. Ángeles, ni principados, ni potestades, ni gobernantes, ni ninguna cosa creada nos apartará. Ese es el tercer punto. Pero dice, ni las aflicciones del tiempo presente. Está hablando de nuestra alma. Entonces, cuando nada nos separará, nos está hablando de la naturaleza, de lo exterior, de las manifestaciones. Entonces, si nada puede separarme, nada, absolutamente nada puede separarme del amor de Dios, es que Él permanece, es preeminente, es primero. O sea, es cierto lo que dice. Él va a permanecer siempre a nuestro favor. Ahora, pero cuando yo lo elijo. Exacto. Ahora, nosotros permanecemos, ese es el punto ahí. Permanecemos nosotros, lo elegimos a Él siempre. ¿Qué tú dices cuando tú hablas? El que permanece en mí guardará mi palabra. Correcto. Y mi palabra lo guardará. Lo que tú haces que entre en ti, que sea vivo en ti, que permanezca en ti, que habite en ti, su palabra, su espíritu, a través de la oración, del ayuno, todo lo que tú haces y dices. Entonces eso es Él habitar en ti. Es correcto. ¿Cuándo el espíritu sale de ti? ¿Cuándo Él se contrista? ¿Cuándo Él se entristece? Cuando tú eliges cosas contrarias a lo que Él ha dicho, a lo que Él quiere enseñarte, a lo que Él vino a traerte en recordación de lo que Jesús habló. Jesús vino a hablarnos la palabra de verdad que nos hace libres. Nos lleva a una transición. Primero se muere por nosotros. Hay una sustitución, la doctrina de la expiación, hay una sustitución, el justo por los injustos. Él te imputa justicia, pero tú tienes que entrar ahora en las obras que Él preparó antes de la fundación del mundo, que es obedecer su palabra. Y es una elección personal que hago diario. ¿Cómo viene eso? A través de un estudio. Wow. A través de un estudio profundo, estudiar. Por eso voy a la congregación, adoro a Dios. Me fortalezco en las cosas espirituales. Sigo su consejo. Y cada vez que yo elija, lo debo elegir a Él en cada circunstancia. Viene una prueba, la sobrepaso. Viene un chance de no congregarme. No, yo voy a congregarme. Viene una oportunidad de dejarlo a Él. No, yo no lo dejo. Porque tú me estás diciendo que entonces el amor no es una emoción, sino una decisión. Es una decisión total. Yo tomo decisiones diarias en mi vida basado en el amor o en la preferencia que tengo en Dios. Y ese es el fruto del Espíritu. Entonces, si no fuera por la ayuda realmente del Espíritu Santo, ningún hombre, conforme a lo que me estás diciendo, podría soportar la prueba. Claro que no. Entonces, quiere decir que una decisión te va a permitir obrar según la vida que opera dentro de ti. ¿Por qué el Espíritu es el Espíritu de Dios? Le enviará al otro consolador, porque ya el primer consolador te lo envió Yeshua, Jesucristo. Y luego te envió el Espíritu. Cuando Él asciende, envía el Espíritu. Ahora, dice el hebreo de Hebreos que él no puede asistir. ¿Qué dice? En todas las cosas. Porque en todas las cosas Él la padeció. Wow. Como ser humano Él vino y padeció todo lo que tú puedes soportar, inclusive cosas peores. Pero escucha esto, solamente estamos en el primer principio. Son nueve manifestaciones del fruto. Sí, podemos seguir hablando en otra ocasión. Sí, claro. Y tenemos que entender que el fruto que se produce, hay dos clases de fruto. Y me llama mucho la atención porque está el fruto del mal y el fruto del bien. Totalmente. Entonces, el trigo y la cizaña. Son dos tipos de semillas. Entonces, necesitamos saber. Exactamente, el trigo y la cizaña, dos tipos de simientes. ¿Qué semilla está dentro de ti? Porque los frutos vienen por las simientes. Si la Biblia me dice, por sus frutos, lo conoceréis. Entonces, lo que me dice a mí. El fruto es la evidencia externa de lo que está sembrado en ti. En ti. Entonces, ¿qué es lo que realmente necesitamos hacer para vivir una vida espiritual? Para andar, caminar. Bueno, ya ahí tú mismo te contestaste. Cuando tú tienes la semilla, que es Cristo y su palabra dentro de ti. Tú tienes que... La pregunta, bueno, me surge una pregunta retórica. ¿Puede haber personas en las iglesias sin la semilla? Sí. ¿Puede haber las personas en las iglesias sin tener a Cristo dentro de ellos? Sí. ¿Sin haber nacido nuevo? ¿Cuál es? Sí, claro.
Sí. Ahora, lo primario que usted debe saber, porque tenemos muchas evidencias, nosotros como pastores, por sus frutos lo conoceréis. que tenemos miles de gente en la iglesia que tienen 5 años, 6 años y no hay un cambio. No hay una transformación. No hay una evidencia clara de lo que son. Y ese es el peligro que tenemos. Entonces, lo primero entonces es, como tú dices, saber si la semilla está dentro. Y lo que refleja a Cristo. Saber si la semilla está dentro. No es la habilidad que una gente tenga. Porque es posible que tengamos mucha gente con habilidades, pero sin Cristo dentro. Pero eso es lo que estamos diciendo. No hay una evidencia. Entonces, la evidencia es que cada día nos parezcamos a Cristo. ¿Por qué? Mira por qué. ¿Por qué debemos parecernos a Cristo? Porque primero, mire, la semilla tiene 3 principios. Este es el principio de la semilla. Es el principio más importante en la Escritura. Está tipificado en el día 3 de la creación. En el día 3 de la creación, donde comienza la vida, Dios tipifica a los tipos de personas que existen. Lo tipifica en 2 símbolos. Uno es la grama, la hierba, y otro es el árbol con fruto. Por eso dice, árbol con su fruto dentro de él. Según su género. Por eso entendemos que era una tipología de creyentes justos. Y la hierba siempre ha sido negativa en la Escritura. Es por eso que la palabra hierba es la palabra esef, que es cizaña en la Escritura. Y serán como la hierba que se la llevará el viento. Correctamente. Y como crece la iniquidad, dice, así será el crecimiento de la hierba, dice un salmo. Sí, correcto. Entonces, lo que Dios está diciendo ahí en Génesis es que está tipificando los 2 tipos de creyentes, 2 tipos de personas que existen. Ahora bien, el principio de la semilla enseña 3 cosas. Número 1, una semilla es lo que comienza algo y lo que lo reproduce. Lo que comienza algo y lo que reproduce. Lo segundo, cada semilla tiene un género. Es por eso que usted puede ver que mango da mango, guanábana da guayábana, aguacate da aguacate. O sea, no puede. Si usted ve que un mango da guayaba, usted dice, bueno, esto es algo raro. No puede serlo porque el principio lo dice, es un género, cada cosa tiene un género. Ahí está el cuento de ¿qué fue primero, la gallina? Claro que fue la gallina primero. Claro. Todo tiene un principio. Exactamente. Es una semilla. Todo fue creado en el principio por Dios. Entonces, la tercera cosa es que cada semilla, al final de su proceso informativo que Dios le dio espiritual, produce un fruto. Pero lo interesante es que el principio dice ahí en Génesis 1:11 que el fruto evidencia la semilla porque el fruto trae la semilla de vuelta. Tú no ves que cada semilla naturalmente cada fruto tiene una semilla dentro. Correcto. Cuando produce el fruto, que es lo último que la planta produce, dentro de la misma fruta viene la semilla. Entonces, el fruto que damos, ¿qué es lo que estoy diciendo? Evidencia qué semilla tenemos. Si tú no tienes la semilla que es Cristo, tú nunca producirás el fruto. Lo primero que hay que tener claro es, naciste de nuevo. Una cosa es ser salvo y una cosa es nacer de nuevo. Es correcto. Que la gente no entiende esa cosa. El que nació de nuevo es salvo. Así es. Tú no puedes ser salvo si la semilla no fue implantada. Y él enseña eso en la parábola del sembrador. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. La palabra. ¿Qué te engendra a ti como hijo de Dios? ¿Qué te da a ti potestad de ser hijo de Dios? La semilla que Dios sembró. Por eso dice, fueron engendrados no de carne ni sangre. O sea, no naturalmente, sino a través de la palabra de Dios. Así es. Yo creo firmemente que en esta mañana Dios ha estado hablándole a alguien. Dios ha estado hablándole a su pueblo y creo que es un tiempo donde debemos de saber y entender que nuestro andar, nuestra andanza es lo que manifiesta quiénes somos. Lo que manifiesta quiénes somos. ¿Qué está dentro de ti? La Biblia dice claramente, andad en el Espíritu y no deleiten, no satisfagan los deseos de la carne, porque hay una enemistad. ¿Qué es lo que está trayendo enemistad? Yo le decía a alguien esta mañana, Pastor Graciano, qué lindo, que Dios tiene un deseo de bendecirnos, de manifestar su gloria, su poder, de una manera integral. En todo. Pero, ¿qué es lo que obstaculiza que se manifieste esa bendición? A veces decimos el diablo, no, somos nosotros mismos, porque la autoridad es emanada desde adentro. Lo que tú permites que controle tu vida, eso va a controlar tu exterior. Entonces, si tu adentro es controlado por la carne, también tu exterior estará dirigido por la carne. Tú te has dicho algo increíble aquí, y es que
lo que el libro de Génesis, cuando Dios dice al hombre, crea al hombre, hemos hablado de eso en otras charlas, crea al hombre y le da el propósito de su vida. Y dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza. Y luego dice, Señoré, dice, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos. Y sobre todo animal que sea. Tú sabes que lo que está diciendo ahí, los comentaristas de ese libro, de ese capítulo y ese versículo, cuando menciona esas tres cosas, se refieren a las dimensiones del cuerpo humano, a las dimensiones del ser humano. Uno de los comentarios de los rabinos es que se refiere a las tres partes del ser humano, lo mismo que hemos estado hablando, el espíritu, el alma y el cuerpo. Esas tres cosas es lo que está diciendo ahí de una forma profunda. Desde el principio uno está diciendo que señoreemos sobre lo espiritual. Tenemos batallas espirituales y son reales. Tenemos batallas mentales y son reales. Tenemos batallas emocionales y son reales. Tenemos batallas en el cuerpo, como la comida, como la pereza, muchísimas otras cosas. Pero él dice, señoren, nos da la orden, nos da la autoridad desde que nos creó, desde que nos hizo, a tener dominio sobre nosotros mismos. Es lo que está diciendo el texto. Sobre toda jurisdicción de existencia, es lo que está diciendo. Sobre toda jurisdicción de existencia. Entonces ahí mismo él está estableciendo, nos está dando la enseñanza a nosotros como creyentes de vivir en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Dominarse a sí mismo. Vivir en el Espíritu es uno, gobernar sus emociones, gobernar su espíritu, gobernar su cuerpo para la gloria de Dios. Amén. Es entregarle a Dios de vuelta lo que Él nos ha dado para administrar. Todo lo que somos es una administración. Somos mayordomos de Dios. Todo lo que tenemos es una administración que debemos hacerlo a la manera de Dios. Eso es básicamente lo que hemos hablado en el día de hoy. Así que quiero, antes de despedirnos y orar, ¿verdad?, recomendarle a la gente que vaya a nuestro canal de YouTube. Allí, Tiempos de Fe, en este podcast de Buenas Nuevas. Suscríbase, síganos. Síganos también en nuestro Instagram. Nuestro Instagram como Pastor Juan Miguel y Fernando Graciano, ¿verdad? Ahí estamos. Llámenos a nuestros teléfonos, los cuales salen en pantalla, 809-567-7675, extensión 231. Allí hay gente amorosa que estará recibiendo su llamada y dándole una palabra de fe. O escríbanos al WhatsApp al 829-889-472. Quiero terminar diciendo, Pastor Graciano, estas últimas palabras. El fruto del Espíritu es la evidencia de la vida de Cristo. Qué hermoso. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que vas a andar en cosas nuevas. Es la nueva andanza, la nueva naturaleza, el asumir el comportamiento, las aptitudes y manifestar realmente una vida según la vida de Cristo. Si quieres ver cuál era la vida de Cristo, lee la palabra. Es necesario entender que toda la vida de Jesús está establecida en la palabra. Cómo anduvo, qué dijo, cuál fue su comportamiento, sus aptitudes. Todo lo que Jesús es está plasmado en la palabra. Pastor Graciano. Nada, nos despedimos, de verdad, gracias por su sintonía. Esperamos que este programa haya sido de gran bendición. Así que, nada, vamos adelante, vamos a seguir avanzando en el llamado que tenemos. Así que nos despedimos. Un abrazo inmenso a todos ustedes. Muchas bendiciones, y en nuestro próximo programa de Tiempos de Fe estará un servidor, Pastor Juan Miguel Matos, y el Pastor Fernando Graciano. Hasta una próxima entrega. Bendiciones.